La UCR y partidos provinciales se aliaron hoy en el Senado con La Libertad Avanza para postergar el tratamiento de la ley de movilidad jubilatoria. Desde el oficialismo evitaron que la ley se tratara justamente en la Cámara Alta. Esta noche estamos conectados con el senador nacional por la UCR, Víctor Zimmerman. Senador, lo saluda Leandro Dario. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Un gusto de saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Muy bien. ¿Por qué no se trató hoy la nueva ley de movilidad jubilatoria que ya tiene media sanción en diputados? Bueno, la ley no se trató hoy en el recinto, pero empezó su tratamiento ayer con un tratamiento de la Comisión de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda. Estuvimos más de 4 horas tratando en el orden del día 3 proyectos, la media sanción de diputados y 2 proyectos del senador Martín Lustó, que además es acompañado por otros senadores. Y después se pidieron poner a la vista un proyecto del senador Cuader y de la senadora Terenzi, que yo soy coautor. Es decir, había, además de la media sanción, 4 proyectos que trataban básicamente el tema del haber previsional. Porque la verdad era que lo que tiene que ver con este proyecto es el haber previsional y a ver si finalmente le podemos dar una actualización de los haberes previsionales a nuestros jubilados. El proyecto de media sanción que viene de diputado tiene otros componentes, además del haber provisional, que es el ajuste mensual que propone a través del IPC, establece un aumento adicional en su artículo 2, que se harían todos los meses de marzo, establece también un incremento compensatorio, que obviamente compartimos, que tiene que ver con ese ajuste del mes de enero con respecto al índice de inflación al que finalmente se ocupó para actualizar y hay una diferencia del 8,1%. Establece además una garantía de haber mínimo hacia adelante y tiene en las disposiciones finales, en el artículo 10, una cuestión que no tiene que ver con el haber jubilatorio, sino que tiene que ver con la cancelación de deudas para aquellos jubilados que tienen sentencia firme y obviamente para las deudas previsionales que se tenga del Estado Nacional a las provincias que no mandaron sus jubilados a la Nación. Es decir, si vos ponés los 5 proyectos como estuvieron en el día de ayer durante más de 4 horas las 2 comisiones de reunión conjunta, no teníamos la suficiente información para saber cuál era la fórmula más correcta a aplicar, si la de la media sanción o alguna que están en nuestros proyectos, de los cuales yo, por ejemplo, soy coautor firmante con la senadora Terenzi. Y acá yo quiero que vos me permita hacer una pequeña observación y termino. Por ejemplo, en el proyecto del senador Lustó, que no tiene estos componentes que yo estaba hablando recién con respecto a la posibilidad de las otras actualizaciones que sí tiene el otro proyecto, establece mecanismos en la fórmula de actualización de los haberes jubilatorios que para mí es muy interesante y que en su fundamento establece la eliminación de los sesgos matemáticos. Es decir, vos de pronto si actualizás por IPC, que mide inflación, y si en algún momento tenés deflación, como está pasando en Paraguay, tendría una reducción de los haberes jubilatorios. O sea, es una fórmula que de alguna manera a mí me parece un tema interesante. Entonces, para analizar estos 5 proyectos que estaban en cuestión, nosotros acordamos en el día de ayer que se iban a invitar a funcionarios nacionales, que se iban a traer a expertos y que en un tiempo prudencial lo más rápido posible íbamos a sacar un dictamen y a partir de ahí íbamos a llevar al recinto el dictamen como corresponde para saber cuál es la mejor ley que tenemos que dictaminar en el Senado de la Nación. Ahora, senador, una consulta. Hay un proyecto concreto de movilidad jubilatoria que ya tiene media sanción. Si ustedes avanzan con otros proyectos, dejando ese de lado, el proceso legislativo va a ser más largo, va a ser mucho más largo y no hay premura en la... ¿Cuál es el problema que sea largo el proceso legislativo? Cuando discutíamos la ley base, incentivos fiscales senador, también nos decían que los procesos iban a ser más largos. No hay premura en la situación de los jubilados. Los jubilados hoy ganan, los jubilados hoy de la mínima ganan 285.000 pesos si le sumamos el bono. Si le sacamos el bono, que es absolutamente discrecional, son 215.000 pesos. ¿Cómo hacen para vivir, cómo hacen para vivir mañana? Puede tener, y yo también tengo la misma urgencia y tengo la misma inquietud y la misma necesidad de darle respuesta a nuestros jubilados. Ahora, ¿usted sabe cuánto hace que está el proyecto de media sanción en la Cámara de Senadores? ¿Hace cuánto? Dígame. Hace muy pocos días. Entró a la Comisión de Laboral y de Legislación
y a la Comisión de Presupuesto y Hacienda y no nos tomamos el tiempo en hacerlo en forma individual. Hicimos una reunión conjunta porque le queremos dar celeridad, pero queremos sacar el mejor proyecto y nosotros somos autores. Entonces yo quisiera que los senadores analicen el proyecto, que yo soy confirmante de actualización de los haberes previsionales, y que me digan si están de acuerdo o no están de acuerdo. Y senador, si no están de acuerdo, ¿por qué no están de acuerdo? Senador, y si no, tendremos que modificar si es más beneficioso para los jubilados la media sanción de diputados. Y así también pasa con lo que planteó el senador Martín Lustó. Usted que conoce la posición de su bloque en la Cámara Alta, ¿cuáles son los tiempos que cree que tienen que darse para que los jubilados tengan esta ley? Lo más rápido posible. ¿Pero cuándo sería eso? Que discutamos como corresponde. Mira, yo te voy a hacer una consulta entre vos y yo. Por ejemplo, en las disposiciones finales del proyecto de media sanción, el que vos me estás planteando, dicen el tema de las deudas con las provincias. Provincia es una de ellas y necesita los recursos cuanto antes, porque nos hace falta financiar el déficit previsional. Estamos muy escasos de recursos, con un alto porcentaje de pobreza. Por lo tanto, estamos más que interesados en analizar este proyecto y dictaminarlo. Ahora, ¿alguien me podía responder hoy en el recinto cuál es el estado de las auditorías que está haciendo el Gobierno Nacional a las 13 provincias que están en las condiciones similares a las nuestras y que los convenios se firman en forma individual en cada una de las provincias para ver los grados de avance? Nadie estaba en condiciones de tener información certera. Entonces, lo que nosotros planteamos en el recinto de hoy, le pedimos al kirchnerismo que nos acompañen, es que saquemos un dictamen y pusimos a votación que en la próxima sesión, con dictamen o sin dictamen, que se trate el proyecto en la sesión. Nosotros le pedimos acompañamiento para tener los 2/3 para tratarlo sin dictamen. El kirchnerismo nos dijo que no. Por lo tanto, lo que se aprobó es que en la próxima sesión se va a tratar este proyecto con dictamen de comisión, que creo que es lo correcto, porque hay que analizar suficientemente los proyectos de ley. Para eso estamos nosotros. Yo entiendo la celeridad, pero hace 2 semanas que está el proyecto en el Senado. ¿Y la próxima sesión, senador, sería la semana que viene o cuándo está prevista? Cuanto antes. Si fuese por mí, yo la haría la semana que viene, pero tampoco la semana que viene va a poder llevar este proyecto porque primero tenemos que discutirlo en comisión. Te lo termino de explicar. Entonces, ahora de pronto queremos resolver en una semana o en 10 o en 15 días sacando una norma que yo creo que no está suficientemente analizada, que sí creo que es de interés de todos los senadores, porque los proyectos que están en danza son 5 proyectos que tratamos en la Comisión Laboral y en la Comisión de Hacienda y Presupuesto. Así que la verdad es que yo espero que en los próximos días podamos avanzar en este tema y ojalá que en un tiempo prudencial podamos tener el dictamen como corresponde. Senador Víctor Zimmerman, muchas gracias por esta nota. Le mando un abrazo. Al contrario, es un gusto. Gran abrazo y que estén bien. Hasta luego. El joven ajedrecista argentino Faustino Oro, un pequeño